por permitirme otra vez participar con ustedes en un tema un poquito complicado de entender porque obligación legal ni internacional, pero que de alguna manera nos convoca a tratar porque es una buena intención y se vincula mucho con lo que analizamos la clase pasada, en particular cuando vimos las 100 reglas de Brasilia, ¿correcto? Entonces, eh, por favor, permítanme comenzar y cuando comencemos a decir, a ver, si me pudieran habilitar la pizarrita, por favor. Sofocap, si me pudiera, ahí está. Vamos a comenzar nuestra sesión, ¿correcto? Permítanme unos segundos para poder movilizar mi computadora, la pantalla para efectos. Doctor, disculpe, ¿puede activar su audio nuevamente? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, doctor. Ya, un segundito, un segundito. A ver, estoy tratando de habilitar todo lo que es. Ya, muy bien. Cuando comenzamos a detallar las reglas de una agenda para efectos de poder detallar, ¿a dónde está? Correcto, una agenda para efectos de desarrollar nuestra exposición en el día de hoy, tenemos que vincularlo esencialmente con un contexto de desarrollo sostenible. Esta va a ser la idea, esta va a ser la premisa y que de alguna manera va a provocar que nosotros analicemos mucho sobre nuestra clase el día de hoy, ¿correcto? Entonces, cuando vemos una agenda de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, tenemos que partir de dos hechos particulares y dos hechos sumamente referenciales porque nos van a permitir decir, ¿y cómo es que esto se creó? ¿Cuál es la idea de poder entender un antes y un después a efectos de estas reglas? ¿Correcto? Entonces, miremos antes, después. Fijémonos en esta referencia en algunos antecedentes que son muy notorios y que nos van a permitir entender cómo es que es necesario detallar una agenda de desarrollo, ¿correcto? Ahora, es una agenda de desarrollo que en esencia detalla algunos patrones de referencia que no son solamente 2020. Esto fue planteado en el año 2015, ¿correcto? Entonces, véase que en realidad estamos hablando de una agenda de desarrollo a futuro. Pero fíjense, primero, a partir de 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surge un contexto de polarización sumamente complicado de evaluar. Además de visualizarse un nivel de protección donde el hombre adquiere una importancia superlativa, ¿correcto? Y por eso es que se creó el concepto de dignidad, que no existía en ese momento, ¿correcto? ¿Ya? El hombre adquiere una importancia superlativa. Es necesario visualizar que este contexto del mundo va a generar una pelea, una lucha entre un capitalismo y un mundo comunismo, un mundo comunista, ¿correcto? Ese conflicto que nosotros estamos observando va a provocar una serie de transformaciones sumamente interesantes desde 1948 en adelante, ¿correcto? Y va a provocar que este mundo cambie. Y cambie no necesariamente para bien, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en primer lugar se va a acelerar se aceleró el constante desarrollo industrial. ¿Esto que provocó? Que de alguna manera los mercados y la globalización estén prácticamente, ¿qué cosa? Vinculados entre sí. Y esto también vinculó que los mercados, principalmente commodities, materias primas,
estén siempre relacionados con un ámbito internacional de evaluación del poder. ¿Correcto? Este mundo termina generando finalmente un contexto en el cual comienzan a surgir varios tipos de países. ¿Correcto? Países de primer mundo, países como Estados Unidos, países como Japón, como los países europeos, países de segundo mundo. ¿Por qué se denominan de segundo mundo? En ese contexto, principalmente porque no adquieren la importancia superlativa que tenían los países del primer mundo. Ahí estamos hablando de países con industrialización, con desarrollo, pero que no tenían el potencial para convertirse en países del primer mundo, esencialmente en lo hegemónico y en lo político. Países en desarrollo, que ese es el término más democrático y más diplomático en el ámbito de la denominación de países de tercer mundo, en el cual tenemos al Perú, países en vías de desarrollo, tenemos a los países del cuarto mundo, en el cual ahí observamos a países que estaban en una condición eventualmente de surgimiento en independencias, de desarrollo recién que se estaban materializando. Hay muchos países que después que en el siglo XIX se comenzaron a independizar y que tienen problemas internos respecto de su propia estructura. Estamos hablando de 1948 para acá. Por ejemplo, para muchos de los ya personas con un poquito más de edad, como quien les habla, antiguamente existían países como Checoslovaquia, habían países como Yugoslavia, que ya no existen. ¿Correcto? Esos son los países del cuarto mundo, que están en un proceso de formación, de desarrollo y de independización que terminan trastocando toda la idea. Es cierto, muchos de esos países luego tienen una economía y tienen una industrialización que automáticamente los puede convertir en países de segundo mundo, pero estamos hablando de un contexto en ese momento. En la actualidad ya es otro mundo, ¿correcto? Y finalmente están los países de quinto mundo. ¿Y cuáles son los países de quinto mundo? Son los denominados países inviables. ¿Qué significa que un país sea inviable? Que a pesar de las condiciones económicas, a pesar del desarrollo institucional, a pesar de la estructura tradicional en el ámbito del derecho constitucional, población, territorio, administración pública, son países con una debilidad institucional sumamente fuertes. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente sus condiciones en el ámbito de autonomía, en el ejercicio de su soberanía, son sumamente limitados. Países como por ejemplo Haití, en ese momento países como Bolivia, eran una representación gráfica de una condición negativa en el contexto internacional respecto de la autonomía, soberanía, independencia frente a otros poderes internacionales. Este era el mundo. ¿Correcto? Y este era un mundo antes de qué cosa, del año 2000. Por lo tanto, el año 2000 se convierte en un elemento catalizador para poder ver una perspectiva antigua, una perspectiva de casi 50 años, ¿correcto? En el siglo XX, y una perspectiva a futuro. Y vienen los grandes inconvenientes. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro que eventualmente vamos a poder observar? Señores, en primer lugar, vamos a observar que el planeta está sufriendo graves daños, ¿correcto? ¿Cuáles? Por ejemplo, el calentamiento global, ¿correcto? ¿Qué está sufriendo? La pérdida de especies por extinción, y esencialmente por parte de nosotros, ¿correcto? Desertificación. Hay muchísimos países que lamentablemente están perdiendo agua, ¿correcto? Los glaciares ya están desapareciendo. Si es que alguien recuerda Pastor Ruri en Ancash, en el norte de Lima, podrá observar que hace 20 años, hace 40 años, y lo que es hoy, antes de la pandemia 2020, es evidente que esa zona, que era de turismo masivo, ya no tiene glaciares como antes, ¿correcto? Hay una desertificación que lamentablemente perjudica la agricultura, la ganadería.
Y finalmente hay un gran inconveniente, ¿qué cosa? De limitación de recursos a nivel de materias primas. ¿Correcto? Entonces, estos elementos son las constantes que nosotros vamos a poder observar porque son elementos esenciales que de alguna manera van a incidir a futuro. Es lo más grave que tenemos, ¿correcto? El planeta, porque es el único planeta en el cual podemos vivir, es el único que tenemos, no existen los viajes interespaciales para efecto de poder salvar la especie ni de salvar nuestro propio planeta. ¿Correcto? Este planeta está en lenta agonía y lamentablemente es lo que está pasando. En segundo nivel, el mundo, producto de esa polarización que acabamos de decir, el mundo polarizado, tiene referencias extremas, esencialmente en el ámbito del acceso a recursos que mide la pobreza, la riqueza de un país. ¿Correcto? Esto es muy gráfico, esto es muy lamentable porque el mundo ha cambiado. Lo que antes implicaba un contexto de división social, un contexto de accesibilidad a recursos para generar servicios públicos, un efecto eventualmente dinamizador de la economía, ya no tienen el mismo perfil en la actualidad. ¿Correcto? Ya no hay esa visión tipo colonialismo ni tampoco imperialismo británico del siglo XVI, XVII, XVIII, porque esencialmente ya no hay recursos. El mundo se ha generado en se ha dividido entre países ricos y países pobres, y esto es lamentable porque al final de cuentas esos países están dejando de lado un elemento esencial que son las personas, que son las poblaciones, y esto es sumamente grave. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo compatibilizar contextos de pobreza, contextos en los cuales hay antagonismo? ¿Cómo cotejar eso frente a una necesidad de tener un desarrollo a futuro y teniendo en cuenta que un planeta está sumamente contaminado, que está sumamente limitado, que está absolutamente manejado indiscriminadamente frente a la sostenibilidad de sus propios recursos? Por eso es que surge la necesidad de evaluar el contexto de prosperidad. ¿Correcto? Que viene, en esencia, de una interpretación de los derechos humanos de condición, ¿qué cosa? Amplia, extensiva, que son los derechos humanos vinculados a los intereses difusos. Esencialmente a la paz, esencialmente al desarrollo, esencialmente al mundo en el cual existe, ¿qué cosa? Una tutela del medio ambiente. ¿Correcto? Esos elementos entonces nos permiten decir, ¿necesitamos una agenda? Sí, necesitamos una agenda para poder detallar estas referencias porque lamentablemente no las vamos a poder vincular correctamente si tenemos algunas premisas que no han sido correctamente analizadas. ¿Estamos? ¿Qué se necesita entonces? Se necesita tener presente que lamentablemente el mundo en la actualidad ya no puede ser entendido de la misma manera ni de la misma discrecionalidad. Por tanto, tenemos que considerar que tenemos que tener una agenda para el 2030, ¿correcto? Esa agenda del 2030 es la que vamos a analizar a continuación. Esta agenda, hasta estos 20 años, permite detallar un siguiente punto de referencia, ¿correcto? Y muy bien, para eso tenemos que fijar algunas referencias importantes. La primera de ellas, señores, tomando en cuenta que el contexto estaba sumamente grave, el contexto mundial representaba un panorama muy complicado de evaluar, provocó que los líderes internacionales
provocó que los líderes internacionales, desde los años 2000 al 2015, en esencia, en el año 2015, en la tercera reunión anual de en una, a ver, ¿dónde está? Un segundito, déjenme referenciar. En la tercera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, ¿correcto? En la tercera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, llamada Agenda de Acción Addis Abeba, tenga la necesidad de evaluar, ¿qué cosa? La necesidad de tener una agenda sostenible. ¿Y cómo iban a proteger y cómo iban a establecer esas reglas si no existía consensos? Elementos negativos para generar este panorama, ¿correcto? Y hay que mencionarlos con otro color, ¿correcto? Estos elementos, bueno, estos elementos negativos son tres, ¿correcto? La necesidad de salvaguardar el planeta. Recuerden que este planeta ya tenía problemas de contaminación ambiental extremo, tiene el problema de la desertificación, tiene el gran problema de ¿qué cosa? Del calentamiento global, ¿correcto? Y tiene otros inconvenientes a tal nivel que, por ejemplo, en la actualidad, Donald Trump en Estados Unidos se retiró del pacto internacional para efectos de poder luchar contra el calentamiento global. Y eso nos permite decir, esos líderes internacionales no tenían una obligación, no tenían una agenda, no tenían un propósito internacional vinculante a nivel de políticas internacionales que pudieran salvaguardar esto. Estamos hablando de, en realidad, de una agenda, de un proyecto. Todavía no hay un objetivo en el ámbito internacional, pero sí de alguna manera un objetivo moral que los vincula, que los trata de establecer. Y ahora voy a explicar por qué. Porque el segundo elemento, que es la pobreza, sobre todo en algunos países donde las condiciones son extremas, nos permite indicar que la pobreza de algunos países y eventualmente la pobreza estructural de países, como por ejemplo el Perú, como por ejemplo América Latina, resultan ser elementos que tienen que ser evaluados diligentemente, ¿correcto? Y finalmente se tiene que analizar qué cosa, una idea, un proyecto que permita, qué cosa, la comunidad de países a efectos de garantizar una prosperidad para todos. Hasta este momento, entonces, señores, véase que estas intenciones son nobles propósitos, pero sin una vinculación internacional. ¿Qué significa una vinculación internacional? No hay documento que los vincule. No hay tratado internacional, no hay un ente internacional que le haga el seguimiento, que le haga eventualmente la imposición de alguna condición, no lo hay. Y esto es grave, ¿correcto? Esto es grave. Esa propuesta que eventualmente vamos a desarrollar a futuro nos permite indicar que esencialmente tenemos que manejar un contexto muy interesante para efectos de poder generar una agenda sostenible, ¿correcto? Y esa agenda sostenible va a desarrollar diferentes puntos, ¿correcto? Muchos puntos que vamos a poder evaluar y determinar, ¿correcto? Tienen que vincularse esencialmente con un contexto de proyectos, con un contexto de realidades que van a ser muy representativas, ¿correcto? Esa agenda del 2030 nos va a permitir entonces detallar que van a existir algunos elementos guía que van a ser muy importantes. Y en esencia vamos a encontrar varias de estas guías y las vamos a detallar una por una, ¿correcto? ¿Por qué? Porque
Va a ser muy complicado de analizarlas. ¿Estamos? Primera tarea es la reducción de la pobreza. ¿Y por qué es importante analizar el tema de la reducción de pobreza? Porque se tiene que humanizar las políticas públicas en los países que van a ejecutar esta agenda, ¿correcto? Para efectos de poder incluirlos en un contexto de desarrollo. Esa humanización de políticas públicas en los países, que es una cuestión principalmente moral, procura, ¿qué cosa? Establecer un equilibrio entre las diferentes poblaciones que existen en un territorio. De este modo podemos analizar que personas en situación de vulnerabilidad, personas en condición vulnerable, personas consideradas grupos vulnerables, tienen que ser atendidas. ¿Por qué? Porque las divisiones estructurales en una población limitan el desarrollo de un país, ¿correcto? Esa limitación entonces tiene que vincularse con otras acciones, como por ejemplo, reducción de los índices de alimentación, de nutrición entre la población más vulnerable. ¿Correcto? No es que se evalúe el contexto alimenticio en general, no, porque no todos tienen este problema. Se tiene que garantizar, por ejemplo, la atención a nivel de alimentación y nutrición de personas que son menores de edad, especialmente en zonas donde hay poblaciones indígenas o en zonas donde no hay accesibilidad a los servicios públicos. Se tiene que garantizar, por ejemplo, la alimentación, la nutrición de personas de tercera edad. Se tiene que garantizar, por ejemplo, estos derechos en el ámbito, por ejemplo, a poblaciones migrantes, y en este contexto podemos hablar del caso de Perú, por ejemplo, con la población venezolana, pero a la misma vez de la población peruana que está en el extranjero y que no tiene una condición formal, una condición legal, y por lo tanto puede verse perjudicada en su propio desarrollo. Entonces, estos elementos vinculados a la atención de las características especiales de la población es importante, ¿correcto? Se tiene que analizar qué cosa, el contexto de la atención de la salud, porque la salud se tiene que analizar desde una múltiple perspectiva, ¿correcto? Este es un derecho interdependiente y multidimensional, porque a la misma vez, igual que la alimentación, es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho constitucional y es a la misma vez un derecho natural, ¿correcto? Fíjese, en este contexto también es un derecho individual, es un derecho colectivo y a la misma vez está vinculado, ¿qué cosa? Al contexto del interés difuso. ¿Qué significa esto? Que todos en una población pueden recibir, percibir, tener vinculación con ese derecho porque finalmente tienen esa garantía. ¿Correcto? Esto también se va a vincular finalmente, ¿qué cosa? Con el acceso a una mayor y mejor educación, porque a la misma vez que la alimentación, a la misma vez que la salud, sigue siendo un derecho individual, colectivo, difuso, y que también se puede analizar como un derecho humano, como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, como un derecho natural. Véase entonces que esto termina generando ¿qué cosa? Una percepción. El contexto de pobreza siempre está vinculado ¿a qué cosa? A determinadas personas y grupos. Por tanto, el manejo de los índices de pobreza siempre permite detallar la gran condición de exclusión, de accesibilidad a derechos y servicios públicos. Y eso es lo que va a limitar y va a generar que eventualmente los países, y no el contexto internacional, tengan que tener atención específica sobre la base de su propia agenda. ¿Por qué?
Porque si ellos no son conscientes de lo que tienen que ejecutar, lamentablemente no van a poder desarrollar sus propias políticas de forma eficiente. En otras palabras, no se necesita el contexto internacional para que cada uno de estos países trate de reducir esto. Y esto es lo que normalmente tiene que evaluar un gobierno. Esto es lo que normalmente tiene que analizar un Estado, un país sobre la base de una política de Estado, porque tiene que atender, ¿qué cosa? La garantía y la masificación de los servicios públicos para poder brindar una atención a toda su población. Y esto nos permite detallar. ¿Y las poblaciones son iguales? Las poblaciones en el Perú tienen la misma característica. La población, por ejemplo, en el Perú es uniforme. Es complicado, ¿no? Y esto nos permite entonces decir, señores, que hay una quinta política, correcto, que vamos a tener que analizar. ¿Cuál es? Las políticas de igualdad de género. Y viene un gran detalle en este contexto, tanto a nivel teórico como también a nivel político. Los temas de género siempre están vinculados esencialmente a mantener qué cosa y preservar qué cosa, a procurar establecer una igualdad material entre varón y mujer. Pero surgen condiciones limitativas, sobre todo para mujeres. Y hay varios factores. Por ejemplo, el tema de salud. Por ejemplo, el tema laboral. Por ejemplo, el tema económico. Y ahí comenzamos a observar que va a ser complicado manejar un único concepto de población cuando en la misma población, ejemplo, urbana en Lima, las mujeres no tienen los mismos derechos ni las mismas condiciones favorables para poder garantizar una igualdad material frente a los varones. ¿Correcto? Por eso es que es necesario que se establezcan, ¿qué cosa? Políticas vinculadas a acciones afirmativas para generar, ¿qué cosa? Una igualdad al menos legal que busque materializar una igualdad material. ¿Correcto? Lo que ha ocurrido hace poco en el Perú con el tema de la aprobación de la paridad de género en el ámbito de las elecciones. ¿Correcto? Es un noble propósito, es una condición que eventualmente va a optimizar la participación de las mujeres. Pero viene la gran cuestión. ¿Mujeres capaces necesitan una cuota de participación? Las mujeres que tienen capacidad no necesitan una cuota de participación. Y esto les digo porque, por ejemplo, en Ecuador ocurre una situación muy particular. La Constitución ecuatoriana, reformada recientemente, establece que debe haber una igualdad real y formal. Muy bien, 50-50. Y acaban de convocar a un concurso público de méritos para ocupar los cargos de magistrados de la Corte Suprema. Y la gran mayoría de los candidatos varones tiene grados, tiene títulos, tiene menciones, tiene ejercicio de docencia, tiene publicaciones, tiene méritos muy importantes y significativos, ¿correcto? Y las candidatas mujeres no. Y al final se van a tener que elegir la misma cantidad de magistrados varones y mujeres. ¿Correcto? Entonces, muchas mujeres que tienen grados, que tienen títulos, que tienen docencia, que tienen todas las cualidades académicas, van a compartir el cargo y van a compartir escaños en un juzgado, en una corte que eventualmente sea corporativa, con mujeres que no tengan ningún nivel de experiencia y por cuestiones de equiparidad. ¿Correcto? Y esos defectos entonces resultan ser muy importantes y significativos porque nos permiten decir, caray, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué contexto nos podemos vincular? Bueno, pues, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y por eso es que tenemos una proyección de acá a 10 años a nivel mundial de poder establecer estas reglas. Pero un momento, de acá a 10 años, dudo mucho que se pueda avanzar significativamente. Por eso es que se han planteado varias metas. Y, por ejemplo, si queremos analizar un contexto mucho más complicado y difícil de manejar, podemos ver qué cosa, el acceso a redes de suministro de agua potable.
En el Perú, solo el 30% de la población tiene suministro constante, eficiente, diligente de agua potable. 30%. El resto de la población no la tiene. No es que el 70% del país no tenga agua potable. No, no he dicho eso. Yo he dicho que de ese 70% hay un 30%, un 40% ya, sube el porcentaje, que no tiene en sus viviendas de cualquier nivel agua potable. No tiene. Es más, las zonas donde viven no tienen suministro de agua potable. Y esto ocurre en casi todo el país. Y de ese 70%, que ya dijimos un 40%, un 50% lo tiene a nivel deficiente. ¿Qué significa nivel deficiente? Que eventualmente lo tiene por horas o que eventualmente tienen que acceder a servicios de agua potable que no necesariamente sean salubres o que sean eficientes en cuanto a la prestación, ¿correcto? Y esto sucede sobre todo en zonas andinas, ¿correcto? Las zonas urbanas en su totalidad tampoco tienen redes de agua potable. Es más, vean las periferias de Lima, vean la periferia de cualquier ciudad en el país. No hay un abastecimiento de agua potable. Peor aún, no hay redes de suministro de alcantarillado. Esto es desagües. No lo hay. Y quien diga que sí los hay, en realidad está mintiendo, está exagerando. Y eso es un error que suele ser provocado esencialmente porque no se conoce la realidad de nuestro país en forma absoluta, ¿correcto? ¿A qué se debe esto? Que eventualmente vamos a poder vincularlo, por ejemplo, que tampoco el Estado brinda políticas de laborales que permitan, ¿qué cosa? El acceso a un empleo digno y sobre todo, ¿qué cosa? Remunerado en forma equivalente al trabajo ejecutado. Y miren, ¿qué es lo que ha sucedido con la pandemia y con la cuarentena? El derecho al trabajo se ha visto cuestionado en gran medida. Y es un detalle significativo, ¿eh? Se ha analizado muchísimo el rol del Estado para poder promover trabajo, para poder resguardar el poco trabajo que había, para formalizar el trabajo. El manejo de los CAS ha sido sumamente gráfico. El manejo eventualmente, ¿qué cosa? De la formalización del trabajo se ha tenido que evaluar. Y hoy por hoy, en el año 2020, para una agenda futuro de 10 años, va a ser difícil que el Estado peruano pueda atender este problema. Peor aún en el ámbito internacional, porque el Perú no es ni el peor país ni tampoco el mejor país. Estamos en un punto medio, pero no todos los países tienen la misma proyección respecto a qué cosa, del manejo y sostenibilidad del ámbito laboral de su población, porque eso está vinculado con políticas económicas, porque eso está vinculado con políticas productivas, porque eso está vinculado esencialmente, ¿qué cosa? Al desarrollo y sostenimiento de su propia democracia. Estamos hablando de un contexto totalmente, ¿qué cosa? Complicado de evaluar. Por lo tanto, no puede analizarse una situación absolutamente discrecional, porque esto que está vinculado al crecimiento económico no siempre permite defender derechos de las personas. La mejor referencia, señores, en plena pandemia, las organizaciones de empresarios exigieron que la actividad laboral minera se reanude. ¿Y qué es lo que provocó? En todas las zonas mineras donde se levantó la cuarentena y se comenzó a trabajar, todas esas zonas explotaron con COVID. Y ahí nos damos cuenta. Desarrollo económico, sí. Desarrollo laboral, sí. Pero los dos no se me ha pasado. Entonces, estas condiciones son muy gráficas y nos permite decir también que, por ejemplo, en el ámbito, hablando de economía, hablando de derechos laborales, que el acceso a energía es limitado. Pero aún en países como el Perú, ¿correcto? En el Perú
Todavía existen hogares donde no tienen agua, perdón, no tienen luz. Hay ciudades que no tienen luz. Peor aún, la luz la tienen en determinadas horas, ¿correcto? Peor aún, la luz no la tienen en el suministro constante que deberían tener. Y esto también se observa en el ámbito, ¿qué cosa? De la productividad. Porque la energía, en el caso peruano al menos, no necesariamente proviene, ¿qué cosa? De fuentes renovables. Y ese es el gran inconveniente. No tenemos un manejo eficiente en estos ámbitos de desarrollo y nos permite indicar a la continuación el punto 9, en el cual vamos a poder observar que existe una población sumergida en desigualdades. ¿Y cómo tratar de resolver esas desigualdades? Provocando un desarrollo sostenible, un desarrollo justo, unas políticas, eventualmente unas políticas éticas, morales, eficientes para atender las necesidades de toda la población. ¿Cómo se pueden hacer esto? ¿Cómo podría materializarse eventualmente estas acciones? Es muy complicado, es muy complicado. Peor aún, estas condiciones nos permiten decir, señores, las desigualdades que vemos en el Perú son estructurales, ¿correcto? Y vamos a mencionarlas. Por ejemplo, el problema social de nuestro país viene esencialmente por Simón Bolívar. Simón Bolívar, al eliminarse, a la eliminación de las castas, anuló las dos repúblicas que había en el virreinato. ¿Correcto? Y señaló, la población del Perú, ya república, es igual. Y esto es lo que provocó la total segregación de la población indígena en nuestro país. Ese es el origen, ¿correcto? La pobreza estructural que tiene la mayoría de poblaciones indígenas es a la pérdida de algunos derechos vinculados a las castas. ¿Qué derechos y qué poblaciones indígenas? Las poblaciones indígenas, estamos hablando en este contexto de castas, solo de un grupo, ¿eh? Aquel grupo vinculado a la corona española, porque el resto no tenía ningún derecho, ¿correcto? Condiciones sociales también, ¿qué cosa? Económicas. Las categorías sociales en nuestro país ya se han ampliado. Desde 1990 existe el grupo económico E. ¿Qué significa el grupo económico E? Extrema pobreza. Antes solo habían pobres, ahora tenemos extrema pobreza, ¿correcto? Y ese es muy referencial. ¿Y cómo se mide el patrón económico a nivel de la población? Respecto del acceso a la canasta básica. Si una persona tiene una remuneración o todas las fuentes económicas de un hogar tienen acceso a una canasta básica, significa que estamos en un nivel de pobreza. Si una familia, a nivel de la acumulación de todas las riquezas o todas las fuentes vinculadas al ámbito laboral, al ámbito de la actividad humana, desarrollan una condición superior, estamos hablando de una situación de ¿qué cosa? De estadio intermedio. Y así, mientras más tenga dinero, más canastas básicas va a poder acceder, ¿correcto? En nuestro país hay multimillonarios. También hay, ¿qué cosa? Pobreza extrema. ¿Quiénes son los pobres? Los que no puedan tener un rango equivalente entre la canasta básica y su sueldo. Pero un momento, no significa que no puedan tener algunas cosas.
El gran inconveniente es que en la pobreza extrema es que ese nivel es prácticamente la mitad. Y eso nos permite detallar lo que acaba de pasar en la pandemia. El INEI detectó, por ejemplo, que en el Perú existían más televisores que refrigeradoras. Y es más, el ratio de televisores en nuestro país es literalmente de 2,8 televisores por hogar. 2,8 televisores por hogar frente al 0,76% de refrigeradoras por hogar. Y ahí nos permite decir, entonces, la población, aún siendo pobre, tiene más televisores que refrigeradoras. Sí, y ese es un gran inconveniente, ¿correcto? El no tomar en cuenta las necesidades o la atención de los requerimientos urgentes es un patrón que te permite indicar que la pobreza extrema no es solamente una política de Estado, es una cuestión, ¿qué cosa? Personal, ¿correcto? Y hay desigualdades que van a materializarse en un ámbito cultural, en un ámbito, ¿qué cosa? A nivel de migración, en un ámbito político, en un ámbito a nivel de pertenencia a un tipo de población, por ejemplo, las poblaciones LGTB, ¿correcto? Y surgen un contexto de desigualdades que lamentablemente resulta ser muy complicado de evaluar. En este punto, la población no es solamente un problema, también vamos a analizar qué cosa, que vamos a encontrar un contexto en el cual las ciudades no son propicias, no están debidamente vinculadas al desarrollo de la población. Si no me creen, analizamos cuántas áreas verdes tiene su ciudad, tiene su distrito. Su ciudad tiene todas las redes de alumbrado, tiene todas las redes de alcantarillado, tiene todas las redes de suministro de agua potable. ¿Mm? Su ciudad es eventualmente propicia el recojo de basura orgánica e inorgánica. Su ciudad es éticamente diligente con el respeto a determinadas poblaciones, por ejemplo, los pobres en situaciones de actividad laboral, por ejemplo, respecto de ambulantes. Ahí nos damos cuenta entonces que las ciudades no tienen un patrón de sostenibilidad y no es por una cuestión, ¿qué cosa? Vinculada a un elemento muy gráfico, muy elocuente. Las ciudades no tienen una planificación. Y la mejor evidencia es que en nuestras ciudades las rutas de transporte público no son diligentes. Es más, nadie sabe cuál es el patrón ni cuál es la justificación para tener esas rutas. En términos de derecho urbano, las rutas de transporte a nivel de colectivos, a nivel de buses, siempre se le ha denominado las rutas espagueti. Entreverado. No se tiene una planificación correcta, ¿correcto? Vean entonces que los problemas que ya estamos observando son muy gráficos, son muy elocuentes y nos permite detallar entonces que ya estamos tratando, ¿qué cosa? Ahora ya es el punto 11. En el punto 11 vamos a observar que eventualmente va a haber otro problema. ¿Cuál? Que vamos a tener que analizar el acceso a, bueno, ya dijimos energía. A ver. No, nos faltó la energía, ¿correcto? Entonces, acá vamos a observar que la energía es sumamente reducida para efectos de qué cosa? De evitar la contaminación. Proyectos de energía sostenible sobre la base de empleo de energía eólica, de energía, por ejemplo, nuclear, en el Perú están muy, muy limitados. No estoy diciendo que no haya, estoy diciendo que son limitados. Para poder abastecer a casi 33 millones de personas, esto resulta sumamente limitado. Y esa energía finalmente no es por una cuestión de atención solamente a la población, es para efectos de qué cosa? De atender a un nivel de productibilidad, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Que en el punto número 12
vamos a tener que analizar un nivel de producción y consumo responsable. Y esto es bastante complicado. ¿Y por qué va a ser sumamente complicado? Porque primero tenemos que analizar qué nivel de industria existe en el país. ¿Recuerdan que habíamos analizado el contexto de la alimentación? Pero un momento, si en el Perú, hasta hace muy poco, el Indecopi eliminó los octógonos. ¿Cómo podemos garantizar un proyecto a 10 años siguiendo pautas internacionales si en nuestro propio país un órgano del Estado termina indicando que los octógonos limitan la competitividad entre empresas que producen alimentos chatarra? Ahí ya comenzamos a cuestionar y decir, vaya, estamos mal. Estamos mal porque al final estas condiciones no son eficientes, ¿correcto? Veamos, esto de acá también se va a vincular con un contexto vinculado, ¿qué cosa? Al medio ambiente. Pero veamos, estas cuestiones vinculadas al medio ambiente en nuestro país, ¿son en general o son respecto de algunas condiciones? Porque si son respecto de algunas condiciones, preguntémonos, ¿y qué sucede con Doerran, por ejemplo, en Cerro de Pasco? Antes de la pandemia, señores, niños contaminados con plomo en su sangre fueron a reclamar al Ministerio de Salud. Y estuvieron como 30 niños literalmente en la calle tratando de tener una atención a su salud. Llegó de un viaje de turismo de Europa un niño de un colegio sumamente caro y exclusivo de Lima, contaminado con el COVID, y todo el Estado le brindó la atención. Y a esos niños de Cerro de Pasco no les atendieron. Peor aún, recuerdan que el medio ambiente, producto de esta cuarentena y de este confinamiento, se redujo, el nivel de contaminación bajó. Los niveles, por ejemplo, en la Costa Verde, yo vivo muy cerca al mar, en la Costa Verde parecía zona de Caribe. Las postales eran bellísimas. Y también en Arequipa, toda la población ya podía ver qué cosa. Al Misti, con una nitidez, porque ya no había contaminación. Esto, señores, ha sido significativo. Esta cuarentena de más de 100 días nos ha permitido decir que el ambiente se ha restablecido. Pero un momento, la contaminación que existe, por ejemplo, Madre de Dios, producto de la minería ilegal, por ejemplo, en zonas como La Libertad, o como, por ejemplo, en zonas como Ancash o Cajamarca, son sumamente graves. En Cajamarca, señores, en Cajamarca, producto de la actividad minera, ya se sabe que en breve plazo los recursos acuíferos que están debajo o al mismo nivel de la ciudad, porque la mina está en zona alto andina, en zona muy alta frente a lo que es la ciudad, ya todos los recursos acuíferos, agua subterránea, van a estar contaminados. Entonces, ¿cómo podemos proteger el medio ambiente si también queremos una producción y también queremos un desarrollo sostenible? Como que hay cuestiones que se suman y se restan y va a terminar provocando más problemas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Tiene vinculación este nivel de producción con otros factores? Por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser? La protección de los ambientes marinos. ¿Correcto? Cuando hablamos de protección de los ambientes marinos, estamos haciendo referencia especialmente, ¿qué cosa? A la biodiversidad marina. Pero también estamos analizando, ¿qué cosa? El contexto de qué cosa? De la protección de los recursos en el ámbito marítimo. ¿Correcto? Para quienes no sepan, el Perú no tiene flota pesquera.
el Perú no tiene flota industrial ni siquiera de marina mercante, gracias a Alan García y gracias a Fujimori, ¿correcto? Todo lo que tenía el Perú fue liquidado durante esta época. Uno por corrupción y negligencia y el otro porque lo vendió y lo regaló literalmente. Pero si nosotros vemos más allá de las 200 millas, y esto ustedes pueden verlo en Google, porque sale, y ustedes solamente busquen en Google y digan, quiero ver a la flota marina de China en el mar peruano. Y se van a dar cuenta que en el mapa peruano tienen una franja que son las 200 millas peruanas y literalmente al costadito, van a tener un montón de puntos rojos, que son los barcos chinos, que literalmente están saqueando todos los recursos ictiológicos y toda la diversidad marina en una proximidad al Perú. Perú era el mayor exportador de pota en el mundo. Ya no lo es, ahora es el segundo. Y adivinen quién es el primero. China, pero pescando en el Perú. Y eso es lo grave. Peor aún, el mar está absolutamente contaminado. Si ustedes ven las noticias a nivel de medio ambiente entre África y India y eventualmente Asia, Australia está por acá, y el Pacífico, perdón, América, en el medio del Pacífico, existe un continente literalmente del tamaño de Francia lleno de basura. Producto de las corrientes marítimas, se ha acumulado y se ha hecho una zona densa que literalmente parece como si fuera una isla. Y estamos hablando del tamaño de Francia. No es poca cosa. Literalmente, ¿cuánto costaría limpiar eso? Literalmente, ¿quién estaría involucrado en limpiar eso? Literalmente, ¿dónde se limpiaría y se botaría esa basura? ¿En qué país? Y viene el gran detalle. Todo eso es absolutamente contaminación. Por lo tanto, nos permite decir, por ejemplo, en campañas en nuestro país, sobre todo de la industria gastronómica, si quieres ceviche, trata que el pescado se conserve, porque te están sirviendo qué cosa, ya plástico. Entonces, esto es muy grave y esto no solamente va a ser en un contexto marítimo, también se va a ver qué cosa, en un contexto a nivel de ecosistemas terrestres. La Amazonía está perdiendo, ¿qué cosa? Terreno. En el mismo Perú, váyanse a Pucallpa, váyanse a Iquitos, y se van a dar cuenta cuando está bajando el avión que hay muchas zonas en las que literalmente ya hay urbanizaciones y hay plantaciones. Y esas plantaciones no son poca cosa, son 300 hectáreas, son 400 hectáreas, y todo lo que existía antes fue absolutamente diezmado. Por lo tanto, el ecosistema está perdiendo no solamente un espacio que tenía, sino que además está siendo perjudicado por todo este desarrollo muy complicado de poder entender, ¿correcto? Y esto nos permite analizar las últimas dos. Mejor analicémosla en la siguiente diapositiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a analizar las últimas dos condiciones, que es el punto 16, vamos a analizar el contexto de la paz, ¿correcto? Es posible garantizar una paz, es posible garantizar un acceso a la justicia, es posible garantizar, ¿qué cosa? Eventualmente un nivel de democracia eficiente en un contexto donde hay carencias. Y si no me creen, vean lo que ha hecho el Estado peruano. Acaban de aprobar una reforma constitucional para efectos de poder eliminar la inmunidad y han terminado haciendo un despelote. Porque lo que aprobó una comisión, el presidente, de forma maliciosa y hasta delictiva, cambió la redacción, modificando mucho más artículos constitucionales de lo que ya había sido aprobado. Por lo tanto, él solito literalmente cambió la Constitución. Y ese es un error grave. El tener en sistemas políticos gente irresponsable, gente sin ningún nivel de capacidad, es perjudicial.
Y esto nos permite decir, ¿cómo podemos lograr paz? ¿Cómo podemos lograr justicia? ¿Cómo podemos lograr democracia si al final vamos a tener muchísimos problemas para poder garantizar justamente eso que queremos? ¿Cómo vamos a tener democracia? ¿Cómo podríamos tener una democracia diligente si en el Perú siguen votando por gente con condena penal? ¿Sí? Suena feo, ¿no? Pero en el Perú se sigue votando por personas que tienen condena, que tienen procesos penales en curso. Peor aún, gente que ha sido condenada, gente que ha sido acusada y condenada, y que ha ganado una elección. Y que peor aún, hace populismo. ¿Correcto? Y esto nos permite analizar el último punto. Se necesitan crear como parte de una agenda para el 2030 alianzas para lograr objetivos. Y sinceramente esto me permite plantear algunas cuestiones interesantes. En el ámbito internacional, el poder busca generalmente, ¿qué cosa? Vincular a quienes tienen los mismos intereses. ¿Y cuáles han sido los intereses en los últimos años? Interés, ¿qué cosa? Principalmente en el ámbito político. Y esto vinculado a un contexto, sobre todo militar y de estrategia económica. Las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, las guerras económicas entre Estados Unidos y Unión Europea, la alianza o la mediana alianza entre China y Europa. Estamos hablando, oye, ¿de verdad quieren una alianza para lograr objetivos tan bonitos como los 16 previamente detallados cuando en realidad el mundo busca otra cosa? Estamos entonces generando un contexto en el cual los patrones económicos son referenciales para efectos de alianzas. ¿No me creen? Bueno, comencemos a ver. UNASUR en América Latina literalmente ha sido, ¿qué cosa? Declarada ya finiquitada. Pero fíjense, eso que fracasó, y fue un profundo fracaso, se contradice, ¿qué cosa? Con la Alianza del Pacífico. Donde tienes, por ejemplo, a México, tienes a Colombia, tienes a Chile y tienes a Perú en una alianza económica que nos ha permitido, ¿qué cosa? Manejar una economía muy eficiente, ¿correcto? Ya estamos dudando de México porque ese presidente realmente es literalmente es una persona con muchas limitaciones y que probablemente provoque que México termine peor que Venezuela, pero Colombia, Chile, Perú manejan un mismo contexto y un mismo patrón de referencia económico. Y esto permitió un sostenimiento. Tanto es así que varios países quieren adherirse a esta Alianza del Pacífico. Hay muchos países que quieren adherirse porque las ventajas son mucho más grandes que todas las alianzas, por ejemplo, de la que existe hasta ahorita, que ya nadie la compone, que es la alianza de países bolivarianos, liderados con Venezuela, y los países vinculados al Mercosur. El Mercosur en esencia solamente vincula a Argentina y Brasil, y nada más, porque ni Uruguay ni Paraguay se benefician. Entonces, vean que estos patrones económicos nos permiten detallar un elemento referencial. Y todas estas políticas que estamos hablando, estos planes que eventualmente resultan ser bonitos, interesantes, un objetivo bastante alcanzable, nos permite decir, pero un momento, ¿para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? Ahí es donde tenemos que entender que en esencia el desarrollo sostenible ya es una referencia totalmente distinta. El desarrollo sostenible, que es lo que se busca, esencialmente busca satisfacer, perdónenme un segundo, a ver, para reducir. ¿Ya? El desarrollo sostenible
busca generar una atención a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro. ¿Correcto? Entonces, este desarrollo sostenible es una política, bueno, vamos a ponerlo por acá, promoción, una promoción de un desarrollo que pondere las necesidades del presente sin comprometer los elementos del futuro. ¿Correcto? En otras palabras, un elemento muy, muy idílico. ¿Por qué? Porque busca esencialmente vincular tres elementos complementarios entre sí. ¿Correcto? Un desarrollo económico. ¿Correcto? Una promoción al medio ambiente, un resguardo del medio ambiente. Y finalmente busca, ¿qué cosa? Una inclusión social. Un momento, estos tres objetivos los tenemos que vincular con estas 17 líneas de trabajo en el ámbito de una agenda sostenible. Y si al final comenzamos a ver que estos tres grandes objetivos no son necesariamente efectivos, tenemos que detallar que al final el resultado nos va a permitir decir, señores, seamos sinceros, ¿podemos tener un futuro sostenible? Esto es posible, peor aún cuando no existe una línea de trabajo a nivel internacional que sea vinculante. ¿Esto es posible? Ahí entonces comenzamos a cuestionar nuestro trabajo, nuestra búsqueda de un desarrollo sostenible, porque la erradicación de la pobreza no va a ser posible si es que no resguardamos el medio ambiente. Y un momento, en nuestro país, gracias a esta pandemia, ya se está promoviendo, ¿qué cosa? El levantamiento de algunas observaciones en el ámbito de la protección del medio ambiente para efectos de poder dinamizar la economía, porque hemos estado casi literalmente quebrados, ¿correcto? ¿Cómo lograr un desarrollo y una inclusión social si tenemos patrones estructurales que han condicionado la limitación de mujeres, de poblaciones indígenas, eventualmente de personas de tercera edad, cuando tenemos que personas que ejercen la misma profesión en un ámbito de nombramientos y de CAS tienen derechos totalmente diferentes? Estas referencias son graves, y más aún cuando no existe una obligación internacional, y peor aún, cuando los países que tienen el poder y la condición para poder promover otra condición superior no tienen el propósito para hacerlo. Ejemplo, Estados Unidos. Donald Trump se ha retirado de la mayoría de los tratados internacionales para proteger al planeta de la contaminación ambiental y para resguardar y promover acciones para evitar el cambio social. ¿No le interesó? China nunca ha estado, nunca ha formado parte de esto. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos en esencia poder ejecutar algunas acciones? Lamentablemente no podemos vincularlo con una realidad y podemos decir, ¿qué desarrollo sostenible podemos tener? ¿Qué desarrollo sostenible podemos tener si en esencia podemos tener muchísimos inconvenientes que van a ser muy gráficos en una evaluación conjunta, donde tenemos poblaciones que son diferentes, una población sumamente complicada de manejar a nivel de políticas públicas.
¿Y por qué es difícil de manejar estas poblaciones a nivel de políticas públicas? Porque necesitan diferentes cosas. Se necesitan diferentes cosas. ¿Cómo podemos garantizar una tutela del medio ambiente cuando en esencia el país necesita del soporte financiero de las actividades extractivas? ¿Cómo lograr esto sin afectar el medio ambiente? ¿Cómo lograr una inclusión social? ¿Cómo lograr una inclusión social si no tenemos una democracia sostenible y eficiente? Véase entonces que es inconveniente ahora el manejo de estas líneas de trabajo en la agenda no se vincula a una obligación internacional. No hay una obligación internacional. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que estas acciones puedan eventualmente ser resguardadas? Este desarrollo sostenible, por tanto, nos permite plantear, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el veredicto entonces de este desarrollo sostenible en el futuro? Nos tenemos que preocupar porque finalmente este desarrollo sostenible no está garantizado. Y con eso, señores, agradeciendo mucho la participación por invitación de CFOCAP hacia mi persona, quedo muy agradecido con todos ustedes. Eventualmente, si es que existen algunas dudas, algunas interrogantes, con el mayor de los gustos podría atenderlos si es que consideran necesaria la atención de algunas consultas. Creo que el doctor José Cárdenas quiere plantear Sí, alguna doctor, duda. le vamos a dar el pase. José Cárdenas Leandro, por favor, active su audio. Aló, sí, buenos días, buenas tardes. Eh, Quería que me explique un poquito mejor, ¿no? Si se puede lograr una efectiva inclusión social dejando de lado el factor del medio ambiente. A ver, es una linda pregunta, pero a la misma vez es una pregunta grave. Grave en el sentido de que la respuesta no es ni blanco ni negro. Tiene una multiplicidad de factores. Por ejemplo, ¿cómo lograr un desarrollo sostenible en el ámbito, por ejemplo, de la actividad minera en una zona donde hay pueblos indígenas si el Perú todavía no tiene un reglamento para lograr aprobar qué cosa? La consulta previa. Y si no hay consulta previa, no se cumplen tratados internacionales para proteger una población que históricamente ha sido vulnerable y que históricamente ha sido maltratada por el Estado peruano. Correcto, entonces, pero un momento, el subsuelo es qué cosa, patrimonio del país y el Estado lo administra. No es que le estén quitando el territorio, le están quitando el subsuelo. Pero un momento, esas ya son cuestiones, qué cosa, que en el fondo procuran justificar una acción frente a otra. ¿Por qué no puede haber una coordinación y de repente una complementación en la cual los pueblos indígenas se conviertan en accionistas, por ejemplo, de estas actividades mineras? Esto pasa en Canadá. En Canadá, las empresas, por ejemplo, extractivas de oro, que en el Perú están en Cajamarca y que están en Ancash, son socias de las poblaciones indígenas. Y no estamos hablando de que les dan regalías. La sociedad implica una condición de igualdad, porque están manejando recursos que son de ellos y que históricamente los han tenido. Por lo tanto, este respeto permite incorporarlos en un nivel de desarrollo sostenible mucho más eficiente, sin necesidad de excluirlos y sin la necesidad de maltratarlos, porque en muchos casos, y esto lo podemos acreditar, en el Perú hasta el año pasado, no podemos hablar de por evidentes razones, por el COVID, pero hasta el año pasado había más de 350 conflictos ambientales.
Y no estoy exagerando, eso lo dice la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cómo lograr un desarrollo sostenible si tenemos ese gran problema? Los pueblos indígenas se quejan de que va a haber actividad minera en su zona y que eventualmente les va a restringir el agua, les va a restringir los recursos a nivel de territorio y eventualmente va a contaminar un suelo. Esto pasó en Cajamarca con el caso Conga. Y ha pasado, por ejemplo, en zonas de Arequipa, donde las empresas de construcción, perdón, las empresas de fabricación de cemento, literalmente por la polviza que han ido provocando por su actividad industrial, con la lluvia, literalmente han puesto una capa de cemento sobre la tierra. Entonces, ¿cómo lograr compatibilizar dos contextos tan graves y tan diferenciados? Es realmente difícil. Peor aún, no hay una obligación. Jurídicamente hablando, ni hay obligación internacional y las obligaciones en el ámbito peruano son media cuestionables, porque por eso existen los problemas entre el Ministerio del Ambiente, entre el Ministerio de Energía y Minas, entre Presidencia del Consejo de Ministros, entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía. Y son ministerios que en esencia deberían ver lo mismo, porque forman parte del Estado, pero tienen qué cosa que evaluar contextos tan antagónicos que al final, si no logran compatibilizar ideales, pueden provocar crisis sociales. Y el ejemplo está en nuestra realidad. 350 conflictos en promedio a nivel hasta el año pasado. Al 31 de diciembre del 2019 había esos problemas. Entonces, lo que plantea el doctor es bien interesante, pero permite generar un contexto totalmente amplio y decir, ¿y qué hacemos? Por un lado están los derechos, por otro lado están los intereses del Estado, por otro lado el Estado necesita recursos para poder generar políticas públicas, pero ¿y cómo logramos todo esto sin necesidad de afectar a una parte o eventualmente excluir a una parte? Realmente hasta el momento no hemos logrado una solución eficiente. ¿Qué es lo que han hecho países industrializados? Lamentablemente no es que los países industrializados sean democráticamente mucho más objetivos, ¿ah? No. En Estados Unidos, por ejemplo, las poblaciones indígenas las han limitado a reservas. Y al estar limitados en zonas de reserva, les han quitado absolutamente todas sus propiedades. ¿Correcto? Ahora, en Canadá, producto de las presiones de poblaciones indígenas en la actualidad, de que se ha logrado revertir esto. ¿Pero por qué? Porque esas comunidades indígenas ya estaban insertas en una comunidad nacional y tuvieron una educación y utilizaron esa educación para poder, ¿qué cosa? Retornar a sus orígenes y exigir derechos conforme al patrón normativo en los cuales habían participado. Todo se centra en un manejo de poder y realmente en el país vemos que van a haber muchos problemas porque la democracia en nuestro país no es sólida. Hay detalles y referencias graves, ¿correcto? Esto es lo importante entonces y si eventualmente no satisfice la respuesta, yo le pido mil perdones al señor José Cárdenas porque en realidad una respuesta única no la hay. Es muy complicado, pero en la medida de lo posible, buenas intenciones no logran buenos resultados, pero al menos hay la necesidad de salvar. ¿Y saben por qué 2030? Porque hasta el 2030 el planeta se puede salvar de un desastre ecológico. Por eso es ese plan, ¿correcto? Por eso es que existen estas alternativas, porque hasta el 2030 podemos revertir el efecto negativo de la contaminación ambiental y salvar el planeta. Pero, ¿se logrará? Ojalá que sí, de corazón que sí. Si es que existe alguna otra consulta, encantados. Señores participantes, quien desea hacer una pregunta al doctor puede levantar la mano para así poderles dar la palabra.
Doctor, no tenemos hasta ahora ninguna pregunta. Muy amable. Hola. Si es que alguien tiene alguna consultita, encantado. ¿Alguna consultita? Ojalá que haya quedado clara mi exposición y no haya generado más dudas, eventualmente. Sí, doctor, repetirles a los participantes que pueden hacer sus preguntas levantando la manito. O si no, tal vez realizando una reacción para poderles dar la palabra. Yo creo que quedó ahí. Sí, doctor, no tenemos una pregunta. Ujú. Eventualmente yo quedo muy agradecido con ustedes y de repente si es que hay alguna duda a nivel que pudieran formularla por escrito, también viendo el chat, ¿no? Pero creo que tampoco hay. Sí, doctores, el chat ahorita está desactivado. Ah, Por eso es que a los participantes se les permite levantar la mano. ujú. Bueno, yo creo que bueno, doctores, creo que damos pase al fin, ¿no? Al cierre. Sí, doctor, agradecerle por su ponencia. No, muy amables a ustedes. Muchísimas gracias a los señores que han tenido oportunidad de participar con esta clase y ojalá que tengan un bonito fin de semana y muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.